Podemos conversar un poquito ahorita, en lo que vamos viendo que la proyección, digamos, vaya corriendo por Facebook. O sea, ahorita todavía estamos esperando. Pero tú me avisas a... Ya está en vivo, por si acaso. Ya, está bien. Ya está en vivo. Entonces, de acá voy a controlar un poquito la proyección. Creo que vamos a tener que hablar un poquito más fuerte para que se escuche. Ya. Esperemos 1 o 2 minutos, ¿no? Pero bueno, como te comentaba, tendría que ser más o menos quizás una media hora, 45 minutos, en los cuales vamos a conversar lo que normalmente conversamos, ¿no? Así un poquito intercambiar algunas ideas de medicina, de economía. Yo como economista, como bien sabes, carezco de bastantes conocimientos que hoy en día me he dado cuenta que son muy valiosos, ¿no? No solo de tu parte, por el tema médico, sino por el lado de mi mamá, que es una enfermera de UCI, Marila misma también, que es bióloga y que está especializándose en bioinformática, y más el hecho de que esté en Shanghai, en China, le ha puesto justo ahí un momento bastante clave en todo esto, ¿no? Entonces, yo a muchos compañeros les he venido diciendo de que en las últimas semanas ya varias de mis decisiones o de mis... respecto a lo que tenía que hacer en el contexto actual de la pandemia, ya lo vine haciendo en base a consejos de ustedes. Entonces, yo creo que hoy en día, más que nunca, es importante, por ejemplo, que nosotros como economistas o la gente, digamos, los líderes políticos, la gente en general el público de a pie, como se dice, tenga conocimientos al menos, digamos, elementales en temas de salud, en temas de biología, para que no se sigan creyendo también bastantes bulos, bastantes cosas que se dicen a veces sin sentido en las redes y que lamentablemente se interpretan de forma errónea, ¿no? Por el momento tenemos a 30 personas conectadas, me parece un número bastante interesante, especialmente haciendo una iniciativa personal, o sea, no estamos ahorita basándonos en ninguna organización para hacer esta proyección, y justamente también como te comentaba, ¿no? Estoy un pequeño primer experimento, un primer prototipo de una idea, ¿no? Que también tiene el espíritu de poder difundir un poco el conocimiento científico, un conocimiento, digamos, riguroso a la gente, digamos, de a pie, al público general, ¿no? Estimo que la mayor cantidad de gente que va a estar visualizando esta proyección van a ser economistas, dado que son la mayor cantidad de mis contactos, y yo creo que, por ejemplo, este tema que hablamos de la data de medicina, el tema de cómo está variando significativamente en las últimas fechas, el tema, por ejemplo, de la rigurosidad con la que se hacen los diagnósticos o no, el tema de las muertes y todo eso también puede ser muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, ya contamos más o menos con cerca de 40 personas ahorita. Agradezco mucho el interés. De verdad, ¿qué tal? Bueno, ahora sí damos formalmente el inicio. Me presento, mi nombre es Marco Carrasco, ya muchos de ustedes me conocen. Bueno, soy economista de formación, soy de San Marquino. Bueno, hice mi especialización en Francia en economía del comportamiento, esta área que mezcla la economía con la psicología. También especialicé un poco en temas de Asia-Pacífico, y bueno, actualmente estoy haciendo una maestría en desarrollo internacional en Harvard. Pero bueno, como ven, ahora me encuentro en Lima por todo este tema del COVID. Y justo he visto interesante iniciar esta serie de sesiones, de entrevistas multidisciplinarias, y dado el tema del distanciamiento social, el tema del hecho que tenemos que estar todos en casa, estoy iniciando con alguien que tengo aquí cerca, que viene a ser justamente mi padre. Él es médico, también es egresado de San Marcos. Él labora en el Hospital Militar Central, en Jesús María, y bueno, ya sin más presentación, entonces iniciaremos esta charla, esta pequeña conversación, que si bien he titulado Economía y Medicina, de hecho va a tener como foco central el tema de la economía, perdón, de la medicina y el tema de la salud. Entonces, empezamos con algo súper sencillo, con algo básico, quizás para muchos, de la gente de la salud, de la gente de ciencia, pero que creo que es importante recordar, la gente que somos de ciencias sociales, para entender mejor cómo es que efectivamente se propaga, digamos, esta enfermedad, ¿no? Y cómo no caer, por ejemplo, en estas creencias de que es un derivado, por ejemplo, del 5G, que muchas veces dicen. Creo que eso se puede entender mucho mejor si es que supiéramos lo que es un virus. Entonces, quisiera empezar por ahí, por una pregunta súper sencilla, quizás básica. ¿Qué es un virus? ¿Y por qué es que ahora nos está afectando tanto un virus como el que ahora genera esta pandemia, ¿no? Ante todo, gracias, hijo, por tu iniciativa de
divulgar un poco, ¿no? La, digamos, problemática de la actualidad que es esta pandemia. Más fuerte un poquito. Bueno, la problemática actual que es esta pandemia y sobre todo también de que se pueda entender mejor, ¿no? Se puede entender mejor. Entonces, al menos yo siempre trato de irme a lo esencial de las cosas. Y para hablar de lo que es un virus, es un ser biológico o ente biológico, pero acelular, o podríamos decir también subcelular, porque no completa todas las estructuras de una célula, pero que tiene un material genético capaz de infectar o ingresar a una célula verdadera, ¿Así? de utilizar la maquinaria genética de esta célula verdadera como su huésped y en base a esa maquinaria genética del huésped fabricar todos sus componentes para su autorreplicación, de tal manera que si entra un virus en una célula, pues se fabrican copias por miles y revienta la célula y libera esos miles de virus reproducidos a infectar otras células. Claro. Los virus tienen una evolución muy interesante porque en realidad inclusive podría ser que hayan sido antes de las bacterias, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, son suficientes para ser catalogados como seres o entes biológicos porque tienen material genético. Y a veces en esta polémica que hay si eso no es ser vivo, de repente es un poco inútil, pero yo quisiera, por lo mismo que me gusta lo esencial, ¿no? Ponerte un ejemplo, cuando tú estudiabas en primaria o quizás en secundaria, el sistema planetario solar. Correcto. Quisiera que me digas cuántos planetas te enseñaron que había. Claro, cuando estudiamos todos en primaria, creo que todos éramos conscientes que estudiamos 9 planetas, ¿no? 9 Hasta planetas. Neptuno y luego Plutón. Llegó un momento donde los astrónomos tuvieron que llegar a un consenso, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, para poder ordenar las cosas bajo las nuevas definiciones, Plutón no entra. Correcto. Sin embargo, Plutón sigue existiendo, es obviamente que Así es es, cierto. pero ha sido recategorizado. Pero simplemente es como una planeta recategorización. Entonces, igual, nosotros podríamos plantear una actualización de la definición de lo que es un ser vivo, ¿no? Entonces, podríamos hablar de una categoría convencional que son las estructuras celulares, pero los virus son estructuras biológicas, digamos, subcelulares o acelulares que tienen claramente material genético, tienen una capacidad de infectar, tienen una capacidad de autorreplicarse, y si bien muchas pueden ser inocuas, pueden ser algunas benéficas, pero algunas sí son patógenas, causantes de enfermedades en plantas, en animales, en humanos. Perfecto. Entonces, ahora nos compete hablar, creo, del... Sí, justo la segunda consulta viene con eso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando uno se infecta? Justo hablamos del virus y cómo entraba el cuerpo. Quizás haciendo una analogía general con los virus, en todo caso ya tomando el caso específico del coronavirus, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo, digamos, apenas el virus entra? Los virus tienen en su estructura, aparte del material genético, una especie de cápsula, y algunos inclusive tienen una sobreenvoltura sobre esa cápsula, pero con ciertos componentes proteicos forman una especie de antenas o prolongaciones, ¿no?, que buscan algún receptor molecularmente hablando. Entonces, cuando ellos se ponen en contacto con alguna célula, ¿no?, una célula completa. Correcto. Entonces, buscan donde encuentran el receptor, allí ven la forma de introducirse y una vez que están adentro utilizan toda la maquinaria genética de esa célula para multiplicarse. El COVID-19 es un virus que justamente tiene una predilección por células que tienen ciertos receptores, ¿no? Actualmente se habla de los receptores ECA. Entonces son células que tienen ese tipo de receptores. En el organismo tenemos células, digamos, en múltiples órganos con ese tipo de receptores, y una vez entonces adentro del organismo el virus,
va a buscar todas esas células y puede ocasionar daños en diferentes órganos. Y está descrito de verdad muy sorprendentemente que no solamente es cuestión de las células pulmonares, ataca células del endotelio vascular. Es decir, que el impacto del coronavirus en el cuerpo, de este que estamos sufriendo ahora, puede ir más allá del mero hecho pulmonar que se reporta normalmente. Bastante mucho más allá. Bastante mucho más allá. Puede diseminarse, ¿no? A través de la sangre, a través de las células endoteliales, que son las que recubren los vasos sanguíneos, y por lo tanto producir patologías distantes, inclusive a nivel del sistema nervioso. Correcto. ¿No? Teniendo más claro ya cómo es que el virus, digamos, se infiltra en el cuerpo, cómo es que ataca a través del medio de las células y los hace producir, digamos, o reproducirse de forma, digamos, anómala para atacar nuestro cuerpo, quisiera que quizás pudieras repetir las recomendaciones que se vienen dando normalmente, ¿no? El tema, por ejemplo, del lavado de manos, que a veces nos parece algo súper sencillo y no entendemos exactamente cómo es que ello puede ayudar bastante el tema de la prevención, o quizás el tema también de las máscaras. Es un virus de predominante transmisión por vía respiratoria. Eso quiere decir que las gotillas o gotículas, ¿no?, que se eliminan cuando nosotros estornudamos, tosemos e inclusive hablamos, esas gotillas que quedan en el aire son transportadoras de esos virus. Por lo tanto, si encuentran a un organismo cerca, o sea, a otra persona cerca, va a entrar en contacto, y si obviamente está en la cantidad suficiente, porque tenemos que ver de la masividad de los virus, puede, digamos así, causar la infección, por lo tanto la enfermedad. Correcto. Y aquí quiero llegar a un punto que para mí me sorprendió bastante como economista, que ya es algo que, por ejemplo, yo no tenía conocimiento, lo que alguna vez me mencionaste de la carga viral. ¿Eso también aplica en este caso o en todo caso en otros virus? Esto de que dependiendo qué tanto uno está expuesto, por ejemplo, a la carga de un estornudo en mayor o menor medida, eso puede también definir un poco cómo es la reacción del cuerpo frente al virus. Para toda enfermedad infecciosa tiene que ver mucho el factor que tiene que ver con el factor patógeno. ¿No? Porque una cosa es el huésped que recibe al factor patógeno. Correcto. Otra cosa es el agente patógeno, y el tercer componente es el ambiente. Entonces, el factor patógeno, según la cantidad, ¿no?, de partículas biológicas, en este caso virus, va a causar mayor o menor capacidad de infectar. O sea, de todas maneras, siempre hay que tratar de minimizar, ¿no? Puede una persona estornudar, pero yo estoy a más de 2 metros, claro, la posibilidad que me contagie es mucho menos. Y ese detalle creo que es importante remarcar. Es decir, por ejemplo, una cosa es que yo reciba un estornudo frente a mí, en el cual voy a hacer una alta carga biológica, creo que es lo que mencionas, y otra cosa es que yo recibo un estornudo, quizás algunas partículas del estornudo, pero estando yo a una distancia de algunos metros, donde voy a recibir muchísimo menos. Claro. Quizás el virus también entra a mi organismo, quizás también al final experimento... La posibilidad que prenda la infección va a ser menor. Va a ser menor. La posibilidad. Pero acá hay otro concepto. Claro. Dependiendo de cada agente patógeno, de acá es un real monstruo. Es un real monstruo. Este coronavirus el COVID-19 es un real monstruo. Porque rebasa todo lo que se conocía de la mayoría de virus. La mayoría de virus que se eliminaban en pocos minutos se desintegraban o desnaturalizaban y simplemente dejaban de ser infecciosos. Te estoy hablando en minutos. Correcto. Pero este coronavirus, ¿no?, o el COVID-19, realmente es un monstruo, porque se ha demostrado que persiste, ¿no?, por varias horas, dependiendo del material, inclusive de varios días. Lo cual es algo bastante significativo para los virus. Para la capacidad de contagiante, ¿no?, lo que se llamaríamos la contagiosidad, es terriblemente mayor que con otro tipo de agentes patógenos, ¿no? Interesante. Al punto que hay que tener mucho cuidado, aún nosotros, digamos así, estemos a una distancia más o menos lejana, pero si el ambiente es cerrado, vamos a tener el riesgo de infectarnos dependiendo también del tiempo, ¿no? Porque si yo estoy un minuto en un ambiente cerrado y me salgo y yo permanezco 1 hora, obviamente va a haber una diferencia abismal, porque
este virus permanece en el ambiente, en esas microgotillas o microgotículas que hay, ¿no? Del ambiente y por lo tanto puede causar infección. Yo creo que queda más claro con el alto número de congresistas que se infectaron. Claro, es que parece que surgió ahí un foco y rápidamente hubieron cerca de una decena de congresistas. Eso no se veía con otros virus, ¿no? Otros ¿Ah, virus, sí? no, o sea, no tienen esa, ¿cómo te puedo decir? Vida tan prolongada fuera del organismo. Ok, correcto. Lo de vida entre comillas, por supuesto, ¿no? No tenían, no se preservaban, ¿no? En un tiempo prolongado fuera del organismo. En ese contexto quizás yo también quisiera dar algunas de los temas que estuvimos conversando la vez pasada, ¿no? Un poco también alimentados por la experiencia de China. A veces nos preguntamos, y en general de Asia, ¿no? ¿Cómo es que han habido algunas características que han permitido que estos países digamos, sobrelleven mejor esta pandemia, ¿no? Y obviamente hay un montón de medidas de tema de políticas públicas que se han tomado, pero también hay varios temas culturales que a veces no son tampoco tan menores. El tema, por ejemplo, de los saludos, la menor interacción, que hace que no haya este contacto justamente que podría esparcir. Y otro tema que yo también he visto y que, bueno, conversamos que quizás no se aplica del todo al tema del COVID, pero sí podría aplicarse para otros temas de bacterias, lo que mencionabas que me parece era que podrían ser infecciones gastrointestinales de otro tipo, era el hecho, por ejemplo, del poco uso del dinero físico, ahí en China en específico. No sé si acá el público está, tenemos ahorita 70 personas, es consciente de eso, pero por ejemplo en China, ya desde el 2014 que existe, digamos, una plataforma dentro del WeChat que permite hacer pagos electrónicos, que es lo que acá conocemos, por ejemplo, como Yape, u otros tipos de servicios que para nosotros todavía son poco usados, si es que sacamos, digamos, el porcentaje de penetración en el medio peruano, o que pensamos a veces que son novedades, pero ya existen desde hace muchos años en China. Entonces, por ejemplo, la penetración de este tipo de herramientas en las ciudades es bastante alta, al punto de que yo, por ejemplo, estando ahí visitando a Mariela hace unos meses atrás, cuando pagábamos, siempre lo hacíamos con el código QR y con la camarita que tenía un reconocedor. Lo hacíamos en el supermercado, lo hacíamos en las tiendas, lo hacíamos como si fuéramos, no sé, pues a Gamarra a comprar una cosa así, digamos, en un ambiente así de tiendas así sencillas, ¿no? En todos lados, inclusive, me acuerdo, en un templo, para comprar incienso era el código QR, ya no había ese uso del medio de pago. Entonces, me ponía yo un poquito también a pensar en eso, ¿no? O sea, pensando yo un poquito de forma a futura, el tema de perspectivas, el tema de reducir el hecho del contacto y el hecho de reducir el uso de medios que viabilicen ese contacto de alguna manera, también podría ser algo interesante. Quizás, como mencionabas, no tanto para el tema de este coronavirus, pero sí para muchas otras enfermedades de índole, creo que infeccioso que mencionabas, ¿no? Si podrías comentar un poco al respecto. Bueno, mira, no sé si tú conoces el concepto de fomites, pero te voy a ejemplificar. Este lapicero, ¿ya? Suponte que está contaminado con un poquito de secreción mía. Ok. Suponte, ¿no? Ya, mi mano o el ambiente, bueno, ya. Entonces te lo presto, tú lo coges. Algo de la carga de contaminación se lo vas a tener en tu mano. Y si tú desprevenido coges en un poco tiempo una fruta sin mayor reparo y te lo comes, tienes la posibilidad de infectar. Ahora, este objeto que traslada un germen de un individuo a otro se llama fomite. Fomite. Sí, ese es el nombre, ¿verdad? Puede ser un lapicero, puede ser un teléfono, o puede ser el dinero mismo. El dinero, obviamente, ¿no? El dinero. Entonces, el concepto de fomite implica un objeto que es capaz de transportar al agente contaminante. Correcto. ¿No? Entonces, y sabes, yo me lo quedé bastante marcado porque veía, por ejemplo, en la televisión que a veces hacían entrevistas recientemente y supuestamente ejemplificando buenas prácticas en un supermercado, y me acuerdo que había una persona, por ejemplo, que entregaba un producto por una canastita, luego la persona lo recibía, dejaba el dinero en la canastita y la persona lo recibía nuevamente el dinero. Y le daba el vuelo también a través de la canastita. Y supuestamente ellos erróneamente consideraban que estaban protegidos al 100% por el hecho simplemente de no interactuar de mano a mano, ¿no? Pero como que el público no es consciente que también el hecho de interactuar mediante el tema del dinero, si bien no en una gran proporción, pero de todas maneras puede representar un peligro, digamos, en cierto modo, ¿no? En todo caso también para otras enfermedades. Claro, bueno, que quede claro que en general entonces debemos evitar, ¿no?
traslado de los gérmenes a través de los fomites. Y Sí. el dinero, obviamente, si se puede minimizar el uso, va a ser bueno. Quizás sea una política, digamos, de mediano o largo plazo, tener ese tema ciertas de dinero pautas, electrónico. no, tener ciertas pautas para su uso, más cuidadoso Así también, es. ¿no? Pero todo tipo de enfermedades gastrointestinales van a ser más beneficiados con esa medida preventiva. Claro, es decir, usando dinero electrónico, no solo, o sea, más atacaremos ese tipo de enfermedades gastrointestinales, Correcto, que igual es importante, digamos. También puede ayudar, obviamente, en infecciones de esta naturaleza, pero no hay que perder de vista que la máxima protección hay que tenerlo directo por la vía aérea. Así es. Entonces, el tema de lo las otro también es mascarillas. adyuvante, ¿no? El lavado de manos, o sea, cada individuo, cada persona debemos tener nuestro propio cerco de actitudes. No sé si se entiende lo que trato de decir. Sí, totalmente. Que tenemos que tener un cerco individual. Yo de repente paso entre 10 COVID positivos, pero si me he puesto mascarilla, voy con toda mi indumentaria, sé que mi ropa contaminada no debo de exponerlo a otros. Y bueno, cumplo con todas las medidas. Lo más probable es que yo llegue sano, libre de la infección. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, tranquilamente has estado expuesto a varios casos recientemente y justo hace poco, claro, por estas cuestiones te hiciste la prueba y salió negativo por lo pronto. Entonces, bueno, obviamente en algún momento todos vamos a tener que estar en alguna forma expuestos, pero el hecho de poder efectivamente tener el aseo correspondiente, las medidas así de salubridad, digamos, adecuadas, puede hacer que evitemos este tema de los contagios, ¿no? Y no sé, digamos, cómo será el público en sus casas, no sé cómo habrán ustedes cada uno crecido, pero yo bien me acuerdo de pequeño, desde yo y mi hermana, nos acordamos varias frases que nuestros padres nos decían, y yo como médico y como enfermera. Una de ellas era, por ejemplo, siempre, lávense las manos antes de comer, hasta que a veces nos gritaban, ya se lavaron las manos, ¿por qué no se lavan las manos? Oye, no seas cochino, lávate las manos. Y uno a veces por el tema de la... De que se lo considera un poco molesto, ¿no? Uno no lo hace, pero al fin de cuentas, ¿cuánta razón había en esto, no? No solo por el tema del COVID. Recuerda que antes del coronavirus, si tú te acuerdas, yo te he insistido, mira, no hagas eso de tocarte la cara y luego... ¿no? Tocar la comida también. Ni siquiera otra parte de la exactamente mascarte, porque nosotros trasladamos muchos gérmenes de la flora, de la propia flora, que pueden ser potencialmente dañinos para... Claro, y también lo otro que me acuerdo es que siempre me decías, el dinero es cochino, o algo así. Y yo al inicio pensaba que era como un tema medio ético, y el dinero es cochino, como que es malo tener mucho dinero, pero ahí me cuenta, no, se refería más que nada al dinero, porque obviamente al pasar por muchas manos, puede ser un medio de contagio, no necesariamente de este virus, pero sí de otras enfermedades infecciosas, como bien estábamos hablando, ¿no? Entonces ahora ya quiero pasar ya cerca de la mitad de esta sesión. Y para esto paso a la siguiente pregunta, también algo, digamos, básica, pero que creo que puede ayudarnos a entender bastante lo que viene pasando, ¿no? Y es, ¿qué cosa es una pandemia? ¿Y por qué estamos expuestos a esta? Quisiera quizás también lo extrapoles un poquito pensando en el futuro, lo que mencionabas, ¿no? Quizás esto de que brevemente comentamos de que tomando medidas hoy vamos a estar quizás ya protegidos ante este virus de este tipo, pero eso no quita que a futuro tengamos que afrontar otros problemas de salud pública similares, ¿no? Claro, bueno, pandemia implica una infección, ¿no?, que ha rebasado los límites de una población y por lo tanto invade múltiples poblaciones, ¿no? En el ejemplo del COVID, comenzó en China. Así es. Ya. Brotó, fue un brote epidémico porque se expandió allí localmente en Wuhan, ¿no es cierto? Así es, en Wuhan. Pero luego se convirtió en una epidemia porque comenzó a atacar, bueno, dentro de Wuhan ya fue una epidemia, ¿no? Un brote epidémico, pero me refiero, comenzó a romper fronteras. Correcto. ¿No? Por esto de la movilización social, de la globalización, inclusive facilito pasó de un país a otro, ¿no? Rápidamente, de Asia y luego a Europa, y luego a América, ¿no? Entonces, la pandemia ya implica el concepto de una epidemia mayor que rebasó fronteras, ¿no? Mayormente internacionales, pues, ¿no? Entonces, invadió varios países, ¿no? Y esto inclusive va mucho más lejos, porque esto ya no se queda en varios países, esto invade todo el mundo. Sí, este virus creo que ha rebasado sus características biológicas que tiene, totalmente nos ha sorprendido, ¿no? Inesperadas, pero así nos está...
Claro, se nos así es. está viniendo encima. Y tú, brevemente conversamos un poco ya extrapolando como médico, cómo es que tú veías que esto podía afectar el tema de algunas medidas de salud pública y más allá inclusive algunos temas de las urbes, cómo es que estas se van a diseñar, cómo es que se necesita ya pensar un poco Ya. de forma algo Sí, más sí, separada y cómo aún así puede ser el caso a futuro que aún estemos expuestos a un otro organismo. Lo que pasa que hay que entender que nosotros como seres biológicos, ¿no? Tenemos todo un desarrollo evolutivo, ¿no? Pero Los clanes. nuestro desarrollo social, cultural, digamos, no va al mismo ritmo. Hay un desfase biológico, social, claramente. Nosotros tenemos una biología, podríamos decir, para vivir en clanes familiares, ¿no? O tribus, Claro. como en la época prehistórica. Claro, Nuestra biología está diseñada para eso. Nuestros ancestros que vivían, digamos, en Claro. grupos pequeños, en Grupos clanes, pequeños. cazadores, Entonces, para así. hacer más fácil, yo quisiera hacer un ejercicio, ¿no? Mental, obviamente, de cómo hubiera sido el coronavirus si se presentaba en esa época prehistórica. Okay. Vamos a asumir que viajemos aparecía... millones de años atrás para imaginarnos a la gente viviendo en clanes en este momento, inclusive aquí en el Perú antiguo, ¿no? También podemos pensar, y qué hubiera pasado, por ejemplo, en una pandemia. Mental, ¿no? A ver, un experimento mental. El virus aparecía, no el coronavirus, vamos a pensar que fue, entraba en una tribu, en una tribu X, de 10 o de 20, de 20 personas, de 20 personas, ¿no? Básicamente todos son consanguíneos en una tribu, en un clan. Correcto. Bueno, con las características que tiene este coronavirus, su mortalidad, al menos de primera intención, suele ser un 3%. Ok. Pero eso es con los cuidados más o menos médicos que tenemos en esta época. Pongámonos que sin los cuidados médicos sea más, pues a un 20%. Entonces, una vez que atacaba en esa tribu, ¿no? O clan familiar, podrían morirse 3 o 4, ponte que 5. Morían porque, bueno, atacaba y se complicaba, no había todas las medidas de cuidado que tenemos ahora, bueno, se morían. Quedaban 15. Okay. ¿Cierto? Pero de los 15 que quedaban, tenían ya una cierta inmunidad natural, es decir, que podían tener el virus, pero tenían la capacidad de, digamos, depurarse del virus. Correcto. Y el hecho inmunológicamente hablando, en algún momento lo eliminaban. Y el hecho de que estén en clanes los protegía de... Correcto. El hecho de que atacaba a ese clan, cuando este clan, obviamente no eran autosostenibles cada clan, ¿no? Porque cazaban, recolectaban, vivían ahí, no se interrelacionaban con otro clan todos los días, es obvio, ¿no? Así es. Entonces, cuando se interrelacionaban, quizás ya habían pasado semanas, y el virus ya se había... El virus había cumplido su ciclo y por lo tanto no podía expandirse o diseminarse, ¿no? Entonces, la evolución natural es que pues, siempre hay brotes de nuevos seres, sea virus, sea bacterias, ¿no? Mutantes, digamos así. Pero el hecho que se expandan realmente es una patología del conglomerado humano. Y ahí entramos justamente al momento en que se empiezan a formar las urbes, ¿no? Las ciudades y cómo empiezan, ya como el desarrollo industrial, ya no estamos hablando de ciudades de miles de personas, sino de millones de personas. La vida en conglomerados claro. ya nos expone al riesgo de epidemias. El estar todos conectados, estar en un departamento, por ejemplo, con pisos arriba, gente que está circulando, pensando, por ejemplo, en una urbe concentrada como Hong Kong, por ejemplo, Singapur, Nueva York. Mira, hay analogías fáciles, pero la misma historia humana también nos demuestra, pero partamos de una analogía humana, de una analogía no humana, en los huertos de, no sé, de lechuga, ponte tú. Entonces, un huerto lleno de la misma planta, con el mismo material genético, con casi el mismo material inmunitario para ese tipo de seres, ¿no? Las lechugas, ya. Pero si aparece un insecto o un hongo dañino, se expande rapidito en todo el huerto. Porque si fuera silvestre, no se expandiría porque estaría aislado, ¿cierto? Entonces se expandiría. Entonces, obliga a usar pesticidas, insecticidas y contrarrestamos, pero a costa de usar ese tipo de productos también que tienen un lado tóxico. Pero lo que te quiero decir es de que el hecho de existir muchos seres del mismo tipo expone a que un agente patógeno que siempre va a surgir comience a diseminarse rápidamente. Entonces,
en la analogía, nosotros como humanos en la historia, pues sabes muy bien de que hemos pasado epidemias en la Edad Media, ¿no es cierto? La peste bubónica, ¿no es cierto? Mató pues millones, ¿no? No fue cientos, fue millones. La viruela. La viruela también. Cuando llegó la viruela acá a América, traído por los españoles en la época de la acá conquista. murió más gente no por la acción, de la conquista digamos, propiamente de la guerra, sino murió por la viruela. ¿No? Tanto acá en Mesoamérica, morían por la viruela. Sí. Ya, entonces, tenemos la epidemia del cólera también, ¿no? En su momento, en Europa también causó gran mortandad. Inclusive acá, antes de que llegue este milenio, fue todavía un problema, ¿no? Pero se controló. De tal manera que nosotros podríamos decir que el hecho de vivir en conglomerados nos expone a enfermedades propias de los conglomerados humanos, ¿no? Y por lo tanto, como siempre van a aparecer mutantes, sea virales o bacterianos o de otro tipo de agentes que pueden ser inclusive protozoarios, etc., ¿no? Entonces vamos a sufrir brotes epidémicos que se pueden convertir en un momento dado en pandemias, según las características de cada uno. Y si nosotros no tenemos mecanismos para poder contrarrestarlos, vamos a sufrir, quién sabe, igual o peor, dependiendo de las nuevas características que tengan esos agentes. Así es. Por ejemplo, en el tema de las ciudades, ¿no? Para poder bloquear algunas zonas cuando pase esto, el poder traquear a los individuos que están contagiados para poder aislarlos en el momento y todo eso, ¿no? Un poquito, yo a mi manera un poco ingenua, pero te preguntaba, ¿no? Bueno, este virus, por ejemplo, tiene determinadas características, pero se está buscando una vacuna que parece que es algo factible, y también, pero su vía de transmisión es bastante sencilla, el tema de la vía aérea, ¿no? Y quisiera quizás compararlo con el tema del VIH, ¿no? El virus del SIDA, que, por ejemplo, entiendo yo de que el tema de buscar una vacuna es algo muchísimo más complicado, pero su vía de contagio también es una vía un poquito, digámoslo así, más reservada, ¿no? La vía sexual, un poco, no es que sea algo que se contagie así de vía aérea. Entonces yo me ponía un poquito a pensar maliciosamente, ¿podrían haber virus que podrían llegar a presentar una dificultad para encontrar su vacuna del tipo, por ejemplo, del VIH, y a la vez ser igual de fácil transmisibles que el COVID, por ejemplo, ¿no? Y persistir así? Entonces, el hecho de que pueden haber, quizás estoy un poquito diciendo algo ilógico, no lo sé, pero me quiero llegar al punto de que pueden haber virus o pueden haber organismos que en su momento, pese a las medidas que tomemos hoy en día, aún puedan representar retos para nosotros como humanidad en general, ¿no? Y para los cuales tenemos que estar todos articulados. Mira, no es que pueden, sino que hay. Por ejemplo, los virus que causan los resfriados o gripes, ¿no? Correcto. Mayormente son agentes, en primer lugar, múltiples virus, y son mutantes. Entonces, cuando tú te vacunas contra, entre comillas, la gripe para un año, para el siguiente año simplemente ya no ser eficaz porque los virus ya han mutado, han cambiado alguna característica. Por eso es que esta vacuna tiene que aplicarse regularmente. Entonces tienen que volverte a vacunar, ¿no? Ahora, ¿qué pasara si el coronavirus fuera así? Ahí sí que sería, digamos, la tragedia perpetua, ¿no? Pero bueno, para comenzar, nosotros lo que tenemos que hacer es contrarrestar los riesgos de la vida en conglomerado humano. Es decir, que tenemos que de alguna manera reestructurar nuestros diseños urbanos, ¿ah? Pero hablemos en un sentido estructural, arquitectónico. Hablemos en un sentido funcional, a través de las reglamentaciones que se tienen que dar en quizás descentrar un poco, ¿no? Con el tema del teletrabajo que ahora se ve, podría ser que las ciudades ya no sean tan concentradas, sino y también, de alguna manera, en cuanto a las cambios culturales, ¿no? Culturales, hábitos, costumbres. Los hábitos asiáticos. Comenzando por el saludo, ¿no? O sea, ahorita vamos a saludar así. Es curioso que para saludarse hay mucho desconcierto, uno no sabe. Con el codo, con el pie o ya con la cabecita, mejor. Yo creo que el dominio asiático. El saludo asiático, ¿no? De la venia, de agachar la cabeza, me parece que resulta ser lo más práctico. Y quizás sin que se haya pensado ni deseado nunca, quizás sea que sea... Sí, varias cosas van a cambiar. El tema, por ejemplo, nos saludamos con besito, la mejilla. En Francia era con 2 mejillas. Hay partes, me parece, de Europa donde hay 3 veces, besito, 4 veces. Ese es un ejemplo de hábito que tiene que cambiar, pero permanentemente. Pero igual
hay otros hábitos, ¿no? Por ejemplo, para muchos ya es una costumbre lo de lavado de manos, no comer una fruta si no está debidamente higienizada, ¿no? Una verdura si no está debidamente higienizada. Ya, pero estoy diciendo que así a nivel masivo, en forma general, eso tiene que ser un hábito desde la formación, digamos, escolar, ¿no? Sí. Ahorita ya quiero pasar a un tema bastante interesante para mí como economista y para la gente que se basa en datos. Justo estoy viendo también algunos que conozco, gente que, por ejemplo, estando en el MIS, o gente que me parece de San Marcos, de la Facultad de Matemática, de Estadística, que veo que están conectados, y yo creo que este tema de comentar un poquito qué tan certeros son los datos en business es importante. Y para eso quisiera yo contarte un poquito la historia que ya conoces de esta experiencia en el MIS, ¿no? Cuando estuve desarrollando un proyecto. Dentro de, bueno, entre el marco de Lightning Lab Social, uno de los proyectos más interesantes que se estuvo desarrollando correspondía a un dispositivo para el tamizaje de anemia de forma no invasiva, ¿no? Era liderado por el doctor Mirko Simic, que justamente es el científico que hoy día está también liderando el tema de la búsqueda de una vacuna que se desarrolla aquí en Perú, que me parece algo totalmente loable, ¿no? Y en el desarrollo de su propuesta, y justo esto, digamos, ya se hizo público, me parece, el año pasado, en noviembre, en una presentación del MIDIS, ellos encontraron algo muy interesante, que por ejemplo cuando usaron su dispositivo de tamizaje, que era básicamente tomar una fotografía, recopilar estas imágenes de la conjuntiva del ojo, enviarlas al laboratorio para que por una red neuronal pueda llegarse a un nivel aproximado de la hemoglobina y por tanto definir si el niño tiene una anemia. Para poder hacer eso, ellos lo correlacionaron, digamos, con la fuente de la prueba de la, si no me equivoco, cianomethemoglobina, ¿no? Que es el gold estándar que se dice, ¿no? Para poder llegar, digamos, a ese punto de finura en la predicción. Pero también aprovecharon el momento para testearlo con otros aparatos que eran los que el gobierno usa normalmente, que son los hemoglobinómetros, los HemoQs, ¿no? Que son aparatos portátiles que por su facilidad de manejo, por el hecho de ser más sencillos, por el hecho de que también no se puede llevar la sangre de la altura a un laboratorio de Lima para ser evaluado así nomás, era lo que se usaba para generar esas estadísticas del tema digamos, de si el niño tenía o no tenía anemia. Entonces, uno de los descubrimientos más importantes de este equipo científico del doctor Simic fue que, al menos en la muestra que se tomó, cuando se contrastó los resultados de la prevalencia de anemia, siguiendo, digamos, el gold estándar, salía siguiendo el HemoQ 201, uno de los tantos hemoglobinómetros que se usaban en el gobierno, hay una prevalencia más o menos del 43%, muy cercana a la cifra que todos conocíamos de prevalencia de anemia en el Perú, ¿no? Sin embargo, cuando esa misma sangre se testeó usando la prueba de laboratorio, el gold estándar de la cianomethemoglobina, la prevalencia de anemia para esa muestra en particular, que no necesariamente es representativa, eso sí hay que decirlo, y esto en realidad, como el mismo doctor reconocía, tiene que pasar por más estudios para poder corroborarse, aparte que hay muchos temas también que afectan, como tú sabes, el tema de la hemoglobina, la altura, ¿no? Y etcétera. Pero el descubrimiento fue que este gold estándar mostró que la prevalencia de anemia, en cambio, era de 16%, una cifra bastante por debajo de la prueba de lo que daba, digamos, este dispositivo, el hemoglobinómetro, que era bastante, digamos, inexacto e influenciado por varias características de cómo se sacaba la sangre, cómo se medía. Entonces, ese fue para mí un primer choque y algo muy interesante. Me acuerdo, inclusive le comentaba entonces a mi jefe el MIDIS, porque yo ingenuamente, yo siempre consideré los datos a veces médicos como algo precisos, como si fueran totalmente exactos. Y me acuerdo que entonces también me sonrió y me dijo de que tampoco es que sea así, ¿no? Que hay cierto también margen de complejidad en el tema, por ejemplo, de diagnósticos. Y otra experiencia que yo me acuerdo, y que ahorita te lo voy a hacer recordar, hace un par de años, bueno, falleció mi abuelita, tu madre, como bien sabes, y cuando falleció, tú sabes que siempre se levanta un acta de defunción. Se levanta el acta de defunción y normalmente el médico que pone la razón, el motivo de fallecimiento, llena esa acta de forma a veces apurada, a veces sin indagar del todo la historia clínica. Si no me acuerdo, algo así me comentaste. Y tú, cuando veías, decías, bueno, esto puede no ser exactamente lo que daba. Tú conocías un poquito más, por ejemplo, la salud de la persona,
y tú decías, no, la causa, digamos, algo más primigenia era esta otra razón. O en todo caso, cuando se viene así al apurado, se deja de perder un poco esa información. Entonces, finalmente, esa es la información que llega a las bases de datos, que finalmente, por ejemplo, si uno quiere monitorear las principales causas de muerte en el Perú, va a obtener esa data. Y finalmente no se cuestiona que pueda haber errores en ese tema de cómo levantarlo, ¿no? Y lo digo en específico por muchos economistas. Yo me acuerdo que con el tema de la anemia había un montón de economistas que en su momento trataban de dar explicaciones de por qué la anemia bajaba un mes en Arequipa, por qué subía al siguiente mes, por qué es que la anemia no bajaba en Lima. Había un montón de motivos. No necesariamente es que esta explicación hallada por el doctor Simic va a ser lo que explique totalmente este tema, pero sí es un descubrimiento bastante interesante que tiene que ser explorado, ¿no? Para poder indagar hasta cuánto es su impacto. Entonces, en ese mismo sentido, ahora mismo estamos viendo data del COVID, ¿verdad? Vemos data, por ejemplo, de gente contagiada, pero no nos ponemos a pensar que muchas veces esos datos se levantan de forma, diferente entre cada país. Eso también, por ejemplo, por el tema de China, si se preguntan por qué China tiene tan pocos casos de contagiados, ahí pueden indagar un poquito a qué es lo que contabiliza China como contagiados de COVID. Y también el hecho por ejemplo, cosas como el subregistro, ¿no? Cosas que en su momento, por ejemplo, cuando hace poco en China se sinceraron datos y se incrementó la cantidad de fallecidos de Wuhan en un 50%, muchos lo tomaron como que, es evidencia que el gobierno está ocultando información, que una cosa así, una teoría conspiranoica y ese tipo de cosas, pero en realidad es bastante factible que esa corrección simplemente haya sido por la mera necesidad de hacerlo, dado que varios de los casos acontecieron en casas cuando todavía no se contabilizaban esos fallecimientos, ¿no? En una ciudad que especialmente al ser el primer foco de la actual pandemia, representaba un reto aún muchísimo mayor. El tema de que rebalsaron hospitales y por ende hubieron casos que simplemente no se atendieron y también no se contabilizaron en su momento. Entonces, ese tipo de revisiones no es algo poco común, o al menos planteado recientemente en un artículo de The Economist, que es una revista bastante seria, mencionaba cómo es que esta revisión es algo recurrente en temas en la epidemiología. Es decir, es imposible pensar que la data de un solo día va a ser exactamente la correcta, sino que tiende a haber estas revisiones graduales por el hecho de que justamente somos incapaces de capturar en absoluto el tema del dato preciso, ¿no? Claro, es perfectamente posible que haya inexactitud en datos individuales. Claro. Pero ya hablando, ¿no?, en una forma de recolección y sobre todo en un tiempo amplio de recolección, entonces van tomando forma. Claro. ¿No? Entonces, esos errores de datos van a irse prácticamente minimizando o corrigiendo, ¿no? No necesariamente implica ahí una mala intención, porque, por ejemplo, si apareció este virus, ¿no? El COVID-19, todo el periodo, probablemente de noviembre, diciembre, muchos médicos han estado tratando pacientes sin saber que eso existía. Claro, estaban ante un nuevo organismo. La única forma que podían rotularlo en el diagnóstico es con lo que ya existía, ¿cierto? Entonces, es obvio que ahí va a existir subregistro involuntario, ¿no? Entonces, en una forma análoga, ¿no?, en cada lugar puede haber subregistros por otros factores, ¿no? Entonces, idealmente debemos tener servicios de salud altamente profesionalizados y competentes. Debe ser personal altamente competente también en lo posible. Entonces, todas esas posibilidades de error van a ser menores. Pero de hecho que la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? O sea, la medicina tiene mucho por decir así, que pueden haber al inicio, inclusive totalmente diagnósticos erróneos. Sin ser de mala intención, obviamente. Sin ser de mala intención, claro, por el tema de la complejidad del caso y por representar simplemente, por ser un organismo nuevo, ¿no? Pero hay mecanismos de corrección también estadísticas, porque si yo te hago un ejercicio, ¿no?, así nada más a grosso modo, yo te pongo, vamos a suponer que la mortalidad en marzo en Lima, lo normal, ¿no?, te estoy poniendo una cifra arbitraria, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que es de 100
o ponte que sea de, sí, pues, ¿no? De 100 por cada millón, digamos, ¿no? Ya, en todos los meses de abril, por cada millón. digamos. Y suponte que, te hablé de marzo, ¿cierto? Ya, Ujú. suponte que para este año, cuando ya existía el COVID acá, en marzo en Lima se ve que la mortalidad ya no es el 100 por millón, sino se ve 150 por millón, es de presumir que esos 50, ese diferencial, hayan tenido que ver con esta nueva Sí, enfermedad. justo con un... Entonces, hay posibilidad de corregirlo por métodos estadísticos Sí, también, pero digamos que es una labor titánica de múltiples disciplinas, pero que al fin y al cabo, cuando hablando ya como grupo humano, ¿no? Es más profesionalizado el trabajo, obviamente va a haber más eficacia, menos error. así es, así es. Súper interesante, sí, pues justamente esa es lo que hicieron, me parece, estos investigadores, o al menos en la investigación que reportaba The Economist, de cómo medir este diferencial en base a las tendencias de cada mes y en base a ello quizás sacar una cantidad incremental de muertes anómala para estos meses, a diferencia del común histórico, de la tendencia histórica, Claro, como otra claro. medida también para ver por diferencia cuánto sería la cantidad de muertes adicionales que en general podrían estar existiendo debido al COVID y ya no tanto en base a la contabilidad oficial, que puede estar registrando las muertes de hospital, más no las muertes acontecidas en casa. Es por eso, por ejemplo, un colega también de Ecuador me decía que en Ecuador, por ejemplo, existen dos registros. El registro de las muertes confirmadas, corroboradas, pero también existe un registro de muertes esperadas o un estimado de muertes que se estima que están aconteciendo cada día, en base, me parece, a esa otra metodología. Entonces vienen habiendo dos tipos de formas de medir esa data, que finalmente nos podrían decir cosas también bastante interesantes. Sí, Podría acotar algo sí, porque, claro. bueno, dentro de la especialidad mía, que Sí. yo hago la Ajá. ginecobstetricia, ¿no? En mi práctica médica. Entonces, por ejemplo, para mí lo que es preocupante también es el otro modo de hacer causar daño, causar enfermedad. Porque en la población gestante, Ok. este virus, así como se está dando a conocer, tiene un potencial de ser también un problema para la salud materna y fetal en especial. Ajá. Porque yo creo que tiene un potencial de que pueda dar lugar a algún tipo de malformaciones. Así que hay que tener extremo cuidado. Es todo un reto Las gestantes para también. la especialidad, para toda esta área que tiene que ver con malformaciones o dismorfias fetales. Sí, así es. Pero, digamos, es un virus tan nuevo que nos da lugar a tener todo un campo de, Sí, ¿no? de estudio, ¿no? Sí, en realidad es algo que tiene que ver todas las áreas. Como yo mencionaba, estamos haciendo este video, digamos, como para poder informar a la gente de forma, digamos así, temas generales, una perspectiva un poquito médica y quizás algo con unos temas de economía por ahí. Pero no hay que perder de vista eso, ¿no? Que cada una de las especialidades médicas en realidad está siendo enfrentada a su manera por este virus y cada una va a desarrollar sus propias investigaciones, sus propios métodos, digamos, para tratar de lidiar con esto en específico para los pacientes que cada uno atiende, ¿no? Ya estamos llegando a la parte final, digamos, a la última pregunta, que quizás ya la tocamos un poquito en el punto 3 y trata de qué nos dejará la pandemia en cuanto a lecciones de salud pública, de medicina en general a futuro, ¿no? Acá yo ponía un poquito, quizás hablemos del tema de la importancia del uso de datos, el rediseño de ciudades, la eliminación de pagos físicos, quizás la inversión obviamente del gobierno en temas de salud, en temas de investigación. Ya lo hemos mencionado, pero quizás un poquito a manera de cierre, comentar nuevamente, ¿no? Lo que tú estimas del impacto que podría haber. Yo lo que considero que tenemos que plantearnos un rediseño urbano-social como un mecanismo de estar mejor preparados frente a cualquier nueva pandemia que se pueda presentar en el futuro. Porque de hecho que ya si han entendido bien, nosotros vamos a estar expuestos a... Sí, no es la última vez que vamos a estar expuestos a algo así en realidad. Entonces, ¿por qué vamos a quedarnos solamente en pasar esto, ¿no? Sino que nosotros debemos estar mejor preparados para otras circunstancias? Entonces, el rediseño en el aspecto urbano-social podríamos decir que tiene los componentes, pues, ¿no? De la parte estructural o arquitectónica, como te dije, ¿no? De las ciudades y de cada vivienda, cada edificio, de todo. También el rediseño funcional
que tiene que ver con la reglamentación en la vida social, en la vida de la comunidad, ¿no? Y el rediseño cultural, Sí, pues. educacional, de hábitos. Entonces, eso es lo que probablemente a largo plazo a nosotros nos va a dar mejores condiciones, ¿no?, de contrarrestar este riesgo de la vida del conglomerado humano, porque a la final es una enfermedad de conglomerado. Así es. Ya quedó claro que si no viviéramos así como vivimos, obviamente no prosperaría una infección en una forma generalizada. Así es, así es. Entonces, correcto. A ver, bueno, llevamos 55 minutos ya en esta charla. Bueno, ya nos acercamos al final. Por ahí algunas consultas, algunas generales, otras no tanto. Quizás por el tema del tiempo ya lo podremos dejar en otra sesión donde también sería interesante. Por ahí justo una compañera, Gabriela, me pregunta sobre estrategias de economía del comportamiento para que los perros acaten el aislamiento social. Justo se me ocurrió alguna estrategia ese día temprano. Pero bueno, quizás eso ya será motivo para una próxima charla que quiero quizás trabajarlas un poquito mejor, voy a pensarlas, las voy a compartir en su momento. Pero sí quiero decir algo y también creo que tú vas a... no sé si compartirás la misma opinión que yo, lo que ahorita voy a decir en este cierre, y como para dar pase a lo que podría ser ya una próxima charla, la próxima temática. Pero algo que sí nos ha encontrado bastante desprevenidos, este virus, digamos, esta epidemia, o una de las debilidades que más ha revelado, digamos, en nuestros gobiernos, es el tema, por ejemplo, del traqueo, de la identificación adecuada y oportuna de los casos para poder aislarlos. Te mencionaba el tema de la data, ¿no?, de los ministerios, que ha estado por mucho tiempo desarticulada. No existe un manejo de data así concisa como sí existe en varios países, por ejemplo, desarrollados, en países del Asia. Por otro lado, también en China, como tú bien sabes, ya por muchos años se venían recolectando datos de los individuos a través de plataformas como el WeChat, como Alipay mismo, etc. Que permiten, digamos, un poquito, en base a estos análisis, poder focalizar algunos casos, identificarlos oportunamente y poder, digamos, dar un indicador, por ejemplo, un emblema, es que si no tiene riesgo no tiene riesgo en base a las personas con las que ha interactuado previamente, ¿no?, en base al traqueo de informaciones celulares. Ahorita mismo esto se viene haciendo también. Ya hay una iniciativa en Perú, esto en Perú en tus manos. Hay también creo que una iniciativa complementaria a esta, muy similar a la de China, ese sistema de emblemas. Ha sido una de las ganadoras de uno de los financiamientos de Concitec. Pero a mí me duele un poco porque, o sea, estamos creando algo que pensamos que es novedoso. He visto publicaciones en The Economist referiendo a este tipo de sistemas, pero en realidad en Asia y en específico en China, para bien o para mal, ya existían ese tipo de mecanismos desde hace varios años. Y nuevamente, para bien o para mal, esos mecanismos ya se han usado ahí y se han usado, y en este caso han permitido, digamos, un control o una focalización de casos adecuada y poder, digamos, aislarlos. Entonces, llega el momento, a mi parecer, en que todo ese tema de la data médica, todo ese tema de la data de salud, de la data de personas, que finalmente representa información y que está ahí presente, y no podemos decir que no. O sea, hoy más que nunca tenemos data que se genera y que no hemos usado, al menos en este caso, va a tener quizás que ser evaluado hasta qué punto la sistematizamos, hasta qué punto la usamos, y quizás crear los mecanismos de privacidad adecuados para que pueda ser adecuado, para que pueda ser usado en momentos quizás así de emergencias, como son estas pandemias o guerras, ¿no?, como mencionábamos. Lo que está claro es que no podemos alentar como una nueva forma de vida una libertad absoluta. Tenemos que vivir bajo muchas normas y controles. Entonces, para mí, si es que nosotros pudiéramos tener una, ¿cómo te puedo decir así?, una existencia digitalizada, puede tener varios aspectos favorables para muchas cosas, incluyendo para el control, ¿no?, de estas situaciones. Haría más fácil muchas cosas. De hecho, más fácil. ¿No? Entonces, yo no lo veo por el lado negativo. Sí, pero pues finalmente la tecnología no es buena ni mala, el tema es cómo la usamos, ¿verdad? Exactamente. ¿No? Entonces, hay momentos donde se tienen que suspender, entre comillas, todos los derechos, porque de lo contrario seríamos totalmente, absolutamente, digamos así, vulnerados
por este tipo de... Sí, en una circunstancia que no se agentes parece teoría de juegos en el cual mi acción no me afecta únicamente a mí. Bueno, fuera que mi descuido, el hecho sería que ella solo me afectara a mí, pero también estoy afectando a otra persona que no conozco. Ese es el problema, ¿no? Que la gente ahorita no visualiza. Quizás por ahí estoy dando algunas ideas ese tema de economía del comportamiento, pero se va a prestar para otra charla también, que creo va a ser muy interesante, próxima. Pero bueno, ya con eso ya estamos 59 minutos, ya un minuto, quizás unas palabras finales solo de despedida al público. Estamos ahorita con cerca de 60 personas, un público bastante aceptable. Ha sido un gusto en realidad, hijo, de que poder apoyar en la divulgación, ¿no?, de algunas cosas que se difunden en esta pandemia, que no todo hay que tomarlo así a la ligera, porque hay muchas informaciones que realmente son bastante inexactas, Sí. ¿no? Bastante inexactas, Sí. y algunas inclusive con una dosis de mercantilismo, de mercantilismo, es decir, que quieren lucrar en medio de la tragedia, de la pandemia, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos, y lo fundamental, lo que yo digo muchas veces cuando trabajo con los alumnos o internos de medicina, ¿no?, en mi hospital, siempre les digo, las personas tenemos que tener la capacidad para saber qué cosa es lo que debo de, ¿cómo se puede decir? Lo que debo aprender y qué cosa es lo que no debo aprender. Porque pueden haber muchas cosas, pero uno tiene la capacidad, o debe tenerla, ¿no?, para saber esto sí, esto no. Y la mejor herramienta, guiarse un poco más por el lado de la ciencia, ¿no? Así es, a veces exactamente. hay otro tipo de corrientes Así es, final, sí. muy místicas, que lucran con expectativas que no tienen nada que ver con la realidad. Sí, quiero finalizar, bueno, te agradezco mucho el tiempo. Quiero finalizar con dos ideas. Una, que agradezco mucho el interés acá de las personas. Como les comentaba, vamos a ver qué pasa con este proyecto. También tengo a mi hermana que está estudiando su maestría en bioinformática en Shanghai, justo en su universidad, la Shanghai Yotong. Es una de las que está desarrollando una de las opciones de vacunas ante esta pandemia. Vamos a ver si es que es viable, quizás también entrevistarla más adelante. Bueno, mi madre también es enfermera UCI, así que por ahí al menos ya tengo dos personas ahí en la mira, pero vamos a ver si es que por ahí se extiende su momento más adelante también para abarcar a otras personas, que sería interesante. Y lo segundo, terminar con esta idea que me hiciste acordar. Mira, ayer en la mañana yo estaba viendo las noticias, un programa en Canal 2 donde estaban hablando estaban entrevistando a astrólogos, estaban entrevistando a gente así fanática o gente creyente en base a unas luces que se vieron en el cielo, que básicamente era un planeta u otra cosa. Y yo me pregunto, ya sé que es un programa de farándula, pero ¿por qué no llaman a un astrónomo, ¿no? ¿O por qué no llaman a alguien de ciencia? Entonces, esa misma analogía también yo a veces la puedo sacar para este tipo de casos, ¿no? Estamos leyendo un montón de información. Es importante ser escéptico, el escepticismo es muy importante, poder cuestionar todo, pero al momento de indagar la verdad es muy importante tener una guía, y qué mejor guía que alguien formado, digamos, en temas de ciencia específicos o de medicina, que nos pueda un poco orientar para discernir la información de la que no es. Y terminaba con esto, ¿no? Sabes que soy un gran admirador de esta serie Cosmos. La semana pasada terminó en Estados Unidos, va a terminar, me parece, esta semana que viene aquí en Perú. Les recomiendo mucho el último capítulo. De la serie original, hay una escena, me acuerdo, hablando sobre las bibliotecas como fuente de información. Dicen que hay bibliotecas con millones de libros. Y no obstante, si nosotros contabilizáramos cuántos libros un ser humano puede leer en sus vidas, no vamos a poder leer todos. Vamos a poder leer apenas unos cuantos miles, a lo mucho, quizás. Entonces, el truco está no en leer todo, sino en saber qué leer, saber qué cosa es valiosa. Y eso es lo que ahorita me acabas de hacer acordar, claro, justamente en esto de poder discernir, ¿no? De lo científico de lo quizás que es algo más burdo, ¿no? Entonces, bueno, pues quisiera ya cerrar con ese agradecimiento. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Y bueno, aquí damos por terminada esta primera prueba, este proyecto. Y bueno, yo espero que haya sido de verdad, de alguna... o sea, haya sido provechoso, ¿no? Y útil, sobre todo para los que puedan haber estado escuchando. Así es. ¿No? Y bueno, así es. Esa precaución de saber qué tipo de información, ¿no? Así es, sí, así poder, es. Aceptarla, ¿no? Correcto, así es. Bueno, listo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias también a todos ustedes ahí presentes. Bueno, ya nos vemos quizás en otro momento. Y hasta pronto. Chao.